Bueno, perfecto. Rico, es un gusto saludarlos. Mi nombre es John Camilo Cifuentes y actualmente soy el decano de la Facultad de Ingeniería aquí en la sede de Bogotá de Uniminuto. Quisiera hablarles un poco sobre todas estas nuevas tecnologías que ha traído la cuarta revolución industrial y por qué son pertinentes para pensarlas como una posible opción de formación posgradual. ¿Listo? Eh, pues la charla que quiero compartirles hoy pues es como una charla muy sencilla sobre todos los rastros digitales que nosotros dejamos como usuarios y un poco sobre lo que es la nueva generación de información en todas las redes sociales y todo lo que es la navegación de nosotros mismos por la web. Entonces le pusimos likes, tweets, emojis y Big Data porque tiene una relación directa en todos estos rastros tecnológicos que nosotros vamos dejando. Yo quisiera que viéramos esta foto y pensáramos en algo. Esta foto puede estarse repitiendo esta escena en cualquier país del mundo, en cualquier clase social, en cualquier contexto, sea urbano, sea inclusive rural, y en cualquier condición socioeconómica. Es decir, que independiente de en este momento en qué parte del mundo estemos, alguien está dejando un rastro digital o alguien está generando algún tipo de información. Y aquí viene una pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un día sin interactuar en redes sociales? Y quiero que cada uno de ustedes se la resuelva internamente, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos de lado nuestro computador, nuestro teléfono móvil, inclusive nuestro Smart TV y no interactuamos en una red social o en una plataforma? ¿Sí? Yo creo que es una difícil pregunta de resolver en este momento, porque me atrevería a decir que nosotros en todo momento y a toda hora estamos conectados, aún inclusive si no nos damos cuenta de que estamos conectados, pero esa conexión lo que hace es que generemos información. Yo tengo una práctica, es que los domingos trato de no ver WhatsApp, pero eso también, inclusive si yo no veo el WhatsApp, esa conexión desde mi teléfono de celular está generando algún tipo de información. Entonces, como es de difícil responder esta pregunta, nosotros estamos interconectados todo el tiempo. Y como les decía, no importa el lugar, no importa la clase social, no importa el contexto, siempre estamos generando algún tipo de información, bien sea por redes sociales, bien sea por plataformas, bien sea por un mensaje de texto, bien sea por algún tipo de interacción que estamos teniendo en este mundo digital. Y aquí aparece un segundo dato que me parece importante compartirles. De hecho, este estudio que hizo Hewlett Packard hace un par de años, pues no es tan vigente. Sin embargo, quiero dejarles allí un poco la inmensidad de la información y la inmensidad de las interacciones. Cada 60 segundos se pueden producir en el mundo cerca de 98.000 tweets. Cada 60 segundos se pueden producir en el mundo más de 695.000 actualizaciones de perfiles o actualizaciones de estatus en Facebook. Hay 11 millones de mensajes instantáneos cada 60 segundos y esto crece exponencialmente, ¿sí? Porque ahorita tenemos muchas más plataformas para mensajería instantánea. Tenemos el Telegram, tenemos el Facebook Messenger, tenemos una cantidad de apps que podemos utilizar diferentes a las tradicionales o las más comunes que son WhatsApp. Tenemos más de 700.000 búsquedas en Google y estamos hablando del único o tal vez del más común buscador que hay en este momento. Si hiciéramos un análisis de los otros buscadores, esta cifra podría ser el doble o el triple. Más si sabemos que en un país como China el buscador que prima no es Google sino otros buscadores. Y estamos hablando de que China es uno de los
países con más habitantes. Más de 168 millones de emails son enviados. 1.8 terabytes de data son creados. Y hay 217 nuevos usuarios en la web. Y entonces aquí surge una pregunta interesante y es, ¿cuánta cantidad de información estamos creando nosotros cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año? Y lo único que podemos concluir de estas cifras, sabiendo que no están tan actualizadas, es que el volumen de información que nosotros generamos es inmenso. Cada uno de nosotros genera una cantidad de información que es inmensa y que es infinita, porque cada día que vivimos estamos generando más y nueva información. Ahora, ¿cómo se usa esta información? Como les decía, nosotros generamos información inclusive cuando no nos damos cuenta, inclusive cuando un día puede hacer que no estemos viendo nuestras redes sociales, pero se está generando información. Y este es un ejemplo clásico, este es un ejemplo de cómo generamos nosotros información en la vida real y en la vida cotidiana. Yo creo que no hay nadie en este momento que en alguna vez, puede ser al año, al mes o a la semana, no utilice Waze. Y Waze básicamente es una plataforma que funciona con unos algoritmos de optimización que lo que hace es que nos indica cuál es la ruta más corta para llegar desde un punto A a un punto B. Esa es una función básica que hace Waze, ¿sí? Pero ¿cuál es digamos, el verdadero valor de esta plataforma? Que estemos o no interactuando con la plataforma, y cuando digo interactuando es que estemos o no abriendo la app desde nuestros celulares, esa plataforma está generando información de nosotros, ¿sí? Nosotros descargamos la app en nuestro celular, nosotros nos montamos a nuestro carro y puede ser que no estemos interactuando con la app en ese momento, pero estamos generando información. Puede ser que no estemos preguntando cómo llegar desde un punto A a un punto B, pero estamos generando información. Con el solo hecho de tener la app descargada en nuestro celular, estamos generando información. Pero lo importante aquí no es que Camilo Cifuentes genere información, sino que los 2 o 3 millones de personas diarios que están usando Waze en una ciudad como Bogotá están generando información. Entonces aquí viene un elemento importante y es que si la información se genera en volumen, es una información que puede ser aprovechada para algo. En una plataforma como Waze, estas son algunas de las cosas que podemos utilizar, en las que podemos utilizar esa información. Por ejemplo, el estado del tráfico. Cuando utilizamos Waze nosotros vemos que hay unas líneas moradas que nos muestran que el tráfico es, digamos, ideal, que el tráfico es bajo, que podemos llegar fácil desde un punto A hasta un punto B. Y si las líneas empiezan a tornarse amarillas o rojas, pues lo que nos está diciendo es que el estado del tráfico es cada vez un poco más congestionado o es peor. Pero eso no se da porque una sola persona esté usando la aplicación, se da porque hay muchas personas en tiempo real alimentando la información en la aplicación y Waze puede hacer un cálculo en las vías de qué tanto tráfico hay para ir desde un punto A hasta un punto B. Entonces aquí estamos utilizando datos masivos, aquí estamos utilizando volumen de información, aquí estamos utilizando una gran cantidad de celulares que están conectados y están enviando datos. Estructura de las vías. Resulta que si pasamos por un huequito y queremos notificar que hay un hueco en tal y tal dirección, Waze no lo informa. Es decir, que aparte de decirnos la velocidad promedio en la cual se está moviendo el flujo de vehículos por una vía determinada, también nos puede informar sobre estructura de la vía. Accidente, también podemos notificar que hay accidentes. Controles policiales. Yo creo que nos ha servido a muchos cuando vamos manejando y nos dice en 500 metros hay un control policial, pues reduzca la velocidad o sea más cuidadoso, todo eso. Vías bloqueadas, un paro, una manifestación, un accidente de tránsito, todo eso puede pasar y condiciones meteorológicas. Waze también nos informa
hay una alta densidad de lluvia, por favor sea más cuidadoso. Y todo eso es porque empezamos a notificar en la app. Es decir, que sea que interactuemos o no interactuemos con esta aplicación o con esta plataforma, estamos generando información. Y miren que el volumen de información puede ayudarnos a que la vida diaria sea un poco más fácil, porque en la medida que más personas utilizan la plataforma, pues tenemos información mucho más acertada, mucho más verídica y en tiempo real. Y esto es una aplicación muy sencilla y una explicación muy sencilla de por qué estamos generando cada vez más datos, porque cada vez usamos más aplicaciones y estamos más interconectados. Voy a mostrarles aquí dos ejemplos muy sencillos. Todos utilizamos en algún momento del día Google o en algún momento de la semana Google. Si somos estudiantes de colegio, si somos estudiantes de universidad, si somos profesionales, si estamos en nuestra casa descansando, utilizamos en algún momento de la vida del día Google. O también utilizamos en algún momento del día Facebook. Y eso se puede resumir en Google en búsquedas de algún tema en particular, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy buscando información sobre un programa específico universitario, quiero saber sobre ingeniería industrial, quiero saber sobre ingeniería de sistemas, quiero saber sobre Big Data, quiero saber sobre especializaciones en Big Data, yo le doy a Google esa información. O quiero hacer búsquedas específicas porque voy a viajar, entonces quiero mirar destinos turísticos en la ciudad de Cartagena, yo le doy a Google esa información. Pero lo importante aquí no es que yo le dé a Google esa información, sino que Google captura esa información. Y en la medida en que empieza a capturar esa información, empieza a tener información valiosa sobre John Camilo Cifuentes o sobre la persona XY o sobre la persona XYZ. Y lo mismo hace Facebook. Cada vez que nosotros damos un like, cada vez que nosotros generamos, por ejemplo, un tweet o un comentario en Facebook, cada vez que damos un emoji, pues lo que hace Facebook, lo que hace Google, o lo que hacen estas otras plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, es que empiezan a recabar y a capturar información. ¿Información sobre qué? Pues información sobre nuestros gustos, sobre nuestro rango de edad, sobre qué tipo de personas buscan qué tipo de información, sobre dónde estamos ubicados. Mire, este señor está ubicado en Bogotá, tiene un rango de edad entre tal y tanto. Le gusta buscar información sobre este tipo específico de viajes, sobre destinos turísticos, sobre qué hacer en Cartagena, qué hacer en Bogotá, qué hacer en Cali, qué hacer en Medellín. Pueden tener, en la medida que se empiezan a cruzar todas estas distintas bases de datos y distintos buscadores, pueden tener información acerca de nuestra localización y nuestro estrato, ¿sí? Si yo busco en Google, por ejemplo, que quiero ir a Cartagena, cuáles son los destinos turísticos, y la información de Google y de Facebook se alinean, pues ya saben quién soy yo, en dónde vivo, en qué tipo de estrato, cuáles son mis preferencias, y empezamos a tener una cantidad de información que puede ser muy valiosa y muy importante. Y per se no es la información que arroje yo como individuo, sino es la información que empecemos a arrojar nosotros como comunidad. Es decir, que a nosotros, en la medida que más interactuamos en estas redes sociales, en la medida que hacemos más visualizaciones en YouTube, que damos más likes en Instagram, que hacemos más tweets, que hacemos más likes en Facebook o que generamos más comentarios y más emojis, empiezan a tener ellos un perfil de una persona específica. Es decir, empiezan a decir a John Camilo Cifuentes le gusta esto, John Camilo Cifuentes está interesado en esto, y hay información de esta que puede ser valiosa y que puede ser utilizada para definir perfiles de consumidor. Por eso muchos de nosotros cuando entramos a nuestros correos electrónicos empezamos a ver elementos relacionados con las búsquedas que hacemos. Y si a mí me interesa comprar una camiseta de Adidas, cada vez que me entro a mi Hotmail, a mi Gmail o a cualquier otra plataforma de correo electrónico, de pronto las más comunes, empiezo a ver publicidad sobre ese tipo de búsquedas que he hecho previamente, porque todas estas redes se hablan entre sí, porque todas estas redes comparten información. Por eso hay un ejercicio que se llama tratamiento de datos personales, que a veces nosotros no le paramos muchas bolas y le damos acepto. Lo que estamos aceptando es que estas redes compartan información entre sí.
Y eso es lo que empiezan a utilizar otras compañías y eventualmente empiezan a generar perfiles de consumidores. Yo creo que ustedes han visto que se ha dado una tendencia en los últimos años, es que algunos influencers o algunas personas que tienen presencia en redes sociales empiezan a comprar likes o empiezan a comprar comentarios o empiezan a comprar otro tipo de interacciones sociales en redes. Y hay empresas especializadas en eso. Yo creo un perfil de Instagram y resulta que a mí me gustan los viajes y yo empiezo a postear imágenes de mis viajes y mucha gente empieza a comentarme y mucha gente empieza a darle like a mis publicaciones. Y si yo soy una persona que quiero hacer crecer mi cuenta de Instagram, yo puedo ir donde una empresa y empezar a preguntarle que me venda likes o que me venda comments en Instagram o en Facebook o lo que sea. ¿Yo qué ganaría con eso? Pues que mi perfil empieza a ser mucho más popular, empiezo a generar mucha más información y podrían haber hoteles o podrían haber ciertos sitios turísticos que estarían interesados en que yo postee esa información y empiezo yo a ganar dinero. Pero esa es una aplicación que le doy yo como John Camilo Cifuentes, que soy un simple mortal. Ahora pensémoslo en qué podrían hacer muchas grandes empresas, ¿sí? Y aquí hay algo importante que quiero contarles es que cada día estamos más conectados. Miremos nomás esta gráfica que es el contexto de una casa común y corriente. En una casa común y corriente pueden haber más de 5, 6, 7, 8 artefactos conectados. Si tenemos una red Wi-Fi, podemos encontrar que estamos conectados a través de nuestro celular, generando información. Podemos estar conectados a través de nuestro computador, generando información. Podemos estar conectados a través de nuestra tablet o de nuestro Smart TV, generando información, generando contenidos en Netflix, de qué me gusta, que no me gusta, en Disney Plus, que me gusta, que no me gusta. Y más adelante con la generación y el avance del IoT, pues vamos a tener muchos más artefactos conectados. Vamos a tener nuestras propias neveras generando información. ¿Cómo va nuestro aprovisionamiento de productos? Se me acabó la leche, se me acabaron los huevos, se me acabaron las verduras. ¿Cómo va los ciclos de lavado de mi ropa? Ya hay lavadoras a través de las cuales yo puedo controlar a través de mi smartphone y cada una de ellas está interconectadas. O el mismo vehículo, ya tenemos vehículos que nos van dando información puntual en plataformas muy similares a las de Waze o que empiezan a interconectarse con toda esta información para generar datos. ¿Por qué es importante eso? Porque se estima, y esto es una cifra interesante, si ustedes pueden ver aquí en la tercera línea, que para el 2030 nosotros como seres humanos estaremos conectados a través de 150 sensores. Cada persona de la Tierra estará conectada a través de 150 sensores. Sensores que van a estar en su celular, sensores que van a estar en sus tablets, en su carro, en su smartphone, en su Smart TV, en todos esos. Y vamos a ir generando información. Y aquí viene algo también muy interesante, y es que el crecimiento de la información empieza a ser exponencial. Si miramos en los últimos 10 años, no hemos generado tanta información como la que generaremos en los próximos 10 años más. Miren, se estima que para el 2020 estaríamos generando 47.000 zettabytes a nivel mundial. Pero para el 2030 esta cifra crecerá exponencialmente y estaríamos hablando de 612.000 zettabytes. Esto es un número tan grande que nosotros ya no imaginamos. Nosotros estamos acostumbrados a comprar computadores de 1 mega, de 2 megas, de 1 tera, pero estamos hablando ya aquí de dimensiones increíbles de crecimiento de datos. ¿Listo? Toda esta información se usa, toda esta información crece exponencialmente y ahí es donde empezamos a hablar de Big Data, grandes datos, ¿sí? Y hay muchas empresas que están aprendiendo a manejar estos datos para generar dinero. Ya vimos el ejemplo de Google, ya vimos el ejemplo de Amazon, cómo entre ellas interactúan, empiezan a generar perfiles de consumidores. Y aquí hay otro ejemplo, que es el ejemplo de Amazon. Bueno, entonces aquí hay un caso de éxito que es Amazon y el Big Data. Yo creo que todos conocen Amazon, no han escuchado hablar de Amazon, que es una empresa que inicialmente se dedicaba a comercializar libros y ahora lo que hace es que vende una infinidad de servicios.
Primero, ustedes pueden encontrar una plataforma en la web en donde pueden entrar a Amazon y ordenar una infinidad de productos, ya no solo libros, sino desde productos para el hogar, productos para la oficina, inclusive prendas de vestir y una cantidad de información. Entonces lo que hace Amazon, por ejemplo, es que empieza a recolectar toda esa información de cada uno de sus consumidores y empieza a generar perfiles de consumidor y empieza a identificar a la gente de tal zona geográfica, a la gente de Colombia consume más que todo libros, ¿sí? La gente de Estados Unidos consume más que todo tecnología. Y con base a toda esa información empieza a generar todos estos análisis de Big Data. Pero detrás de esto hay unos algoritmos. El video lo que nos mostraba un poco era de cómo funcionaban estos algoritmos. Esto tiene estadística, esto tiene optimización, esto tiene programación y con base a ellos empiezan a definir perfiles de consumidor y lo más importante es que empiezan a prever cuál va a ser la respuesta del consumidor con base a un producto que pueda salir al mercado. Y doy un ejemplo. Ellos le pueden decir, mire, iPhone, cuando usted saque su iPhone número 13, el mercado que mejor va a responder va a ser este de Norteamérica o va a ser este de Europa. Y ellos venden esa información y empiezan a generarle valor a esa información a través del uso de Big Data. Es mucha la información que tiene Amazon y ahorita está diversificando su negocio, pues ya ustedes pueden ver todos los servicios de cloud que tienen para ofrecer servicios de almacenamiento y de procesamiento de información. Pero más allá de los datos, pues básicamente el Big Data se está consolidando como un área de conocimiento, lo mismo que la inteligencia artificial, a través de la cual se buscan varias cosas, ¿sí? Lo primero es generar analíticas. ¿Qué es analíticas? Es información relevante para la toma de decisiones. Es decir, que este Big Data tiene varias características. Primero, volumen. Hablamos de Big Data cuando estamos hablando de un volumen significativamente grande de información que deben analizar las empresas o las organizaciones para generar resultados. Hablamos de velocidad, es decir, que cada día, cada segundo, cada minuto estamos generando información y por eso estamos hablando de esos grandes volúmenes de datos. Y estamos hablando de variedad. Muchos autores hablan de las 3B del Big Data, hay otros que hablan de las 5, pero uno podría decir que estas son las más representativas. Cuando usted tiene un conjunto de datos que crece en volumen a una gran velocidad y con una diversidad o variedad, estamos hablando de que esta organización está entrando a la fase de generación de Big Data. Y lo que tiene que hacer con toda esta información es generar analíticas, es decir, por medio de la estadística, la optimización, la matemática, la econometría y la simulación, trata de generar datos relevantes, analizando toda esta información, todo este Big Data para apoyar su toma de decisiones. Es el mismo caso que les presentaba de Amazon. Utilizan toda esta información para la toma de decisiones y poder inclusive predecir cuáles son los productos que van a tener un mejor auge o no. Estudiar Big Data en un minuto, pues les cuento y les tengo una buena noticia. Nosotros ya entramos a la era del Big Data. Y desde el año 2019 estamos ofertando una especialización en análisis masivo de datos Big Data. Básicamente lo que buscamos en esta especialización es que profesionales de las áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones que tengan conocimientos previos, aquí hay que tener unos conocimientos previos y que muestren interés en este tipo de especializaciones, se vinculen con nosotros y vean el mundo del Big Data y esta nueva tecnología emergente como una opción de desarrollo profesional. ¿Para qué formamos en Big Data? Pues básicamente formamos a personas que sean capaces de gestionar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Para generar las mejores prácticas y manejar marcos de trabajo de datos masivos. Esto implica varias fases. La fase de recolección, clasificación y análisis de datos. A la final lo que queremos es formar personas que sean capaces de manejar todos estos datos masivos y tomar decisiones o ayudar a sus organizaciones a que tomen decisiones eficientes. Es una especialización tecnológica de 24 créditos y 2 semestres. Ojo con esto, es una especialización tecnológica. Es decir, que si ustedes tienen formación en tecnología, en informática, en tecnología en sistemas, pueden acceder a la especialización.
pero la especialización ha tenido tanta acogida que no solo los tecnólogos la están tomando, sino también tenemos ingenieros de sistemas, ingenieros de software, inclusive ingenieros industriales que están en el campo del Big Data y han visto en esta especialización una opción para poderse seguir desarrollando profesionalmente. Tiene unas áreas de información que se las voy a mencionar muy rápidamente. Yo quiero darles como una visión general de lo que es el Big Data y cómo lo estamos abordando en un minuto y las distintas aplicaciones. Está orientada en tres áreas. El área de desarrollo, ¿sí?, que es para desarrollar e implementar herramientas de Big Data. El área operativa, que es como analista de soportes de aplicaciones o gestor administrador de herramientas de aplicaciones de Big Data. Y el área de investigación. Ustedes se imaginan todo lo que las fuerzas militares, todo lo que muchas entidades gubernamentales utilizan el Big Data para apoyar sus investigaciones, y no solo sus investigaciones desde el punto de vista, digamos, legal, sino también las universidades ya están utilizando Big Data para mirar cuáles son las proyecciones en temas de nuevas tecnologías y todas estas temáticas. Tenemos un grupo de aliados que vale la pena mencionar. Muchos de ellos son empresas desarrolladoras y muchos de ellos son empresas que están cercanos al campo del Big Data. Lo que buscamos es que ustedes puedan interactuar con muchas de estas organizaciones en esta especialización, que tengan la oportunidad de acercarse a este ejercicio.